Hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos a este servicio de miércoles online una vez más. Vamos a comenzar de la mejor manera este servicio, alabando, adorando a nuestro Dios. Vamos a gozarnos juntos en esta tarde, todos los que estamos conectados, todos los que estamos en esta transmisión. Si tienes ahí a tu familia alrededor, llámala a tu familia, estén juntos alabando, adorando al Señor en esta tarde que va a ser muy especial, y hoy el Señor nos va a traer una palabra de reto, una palabra de ánimo a nuestros corazones. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por una oportunidad más de acercarnos a ti, Señor. Una oportunidad más de así a la distancia, igual estar juntos en unidad, en un mismo espíritu, Señor, dándote alabanza, dándote adoración, dándote toda la gloria, la alabanza y el honor que tú te mereces, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y hoy declaramos: queremos verte, Jesús. Queremos verte reinar con poder en nuestras vidas, en nuestros hogares. Queremos verte, Jesús. En el nombre precioso de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a declarar en esta tarde que queremos ver a Jesús. Queremos proclamar a Jesús con todo nuestro corazón. Vamos a decirle: queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen y caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Dile: queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen y caen y caen y caen y caen. Dile: queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Vamos a levantar el nombre de Jesús en esta tarde. Jesús, queremos verte reinar. Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres que sea mayor que el nombre de Jesús. Solamente en Él hay salvación. Solo Dios puede salvar, y hoy lo declaramos en esta tarde.
Solamente tú puedes salvarnos, Jesús. Nuestra vida está en tus manos. Cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier tentación, Señor, cualquier carga, la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que solo tú tienes el control, que solo tú puedes salvar, Señor. Y vamos a seguir adorando al Señor en esta tarde. Dile, todos necesitan. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Y Cristo puede mover montes. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, Jesús, tú venciste la muerte. Vamos a declararle ahora, aún con mis temores, sé que me aceptas. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname, lléname otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dile, Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cantamos en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te sea toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Esperemos que estés disfrutando nuestra transmisión. Primeramente queremos recordarte de nuestro evento en conjunto con Radio Esperanza. Serán 2 conferencias especiales impartidas por el Dr. David Ormachea, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Si deseas asistir a alguna, comunícate a las oficinas para el registro previo. Tenemos también disponibles nuestros devocionales del mes de junio para adultos, jóvenes y niños. Es un material de mucha bendición para meditarlo diariamente. Puedes adquirirlo al final de nuestros servicios en Bookstore o en la iglesia en horario de oficina. Finalmente, queremos recordarte de la gran importancia que tiene el previo registro para nuestros servicios del domingo, para poder servirte de la mejor manera y atender las normas de seguridad. Te invitamos a que te registres en nuestra página o accediendo al siguiente link de registro. Muchas gracias por tu atención y te dejamos con un mensaje de parte de Dios por nuestra hermana Dorita Lugo. Hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es un honor para mí y una bendición el que esta tarde se me haya invitado a compartir una porción de la palabra de Dios. Y vamos a leer un salmo y después vamos a orar. Este es un salmo, el Salmo 126, es oración por la restauración. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra, Señor, que siempre trae enseñanza, Padre, a nuestras vidas. Permite que tengamos hoy nuestros sentidos alerta y atentos a lo que tú quieres hablar. Y sobre todo, que hoy por medio de lo que vamos a meditar, tú aumentes, Padre, nuestra confianza, nuestra seguridad, que tu bendita mano siempre nos ayuda, guarda y protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He titulado este mensaje como la buena mano de Dios. Y bueno, este salmo que acabamos de leer habla sobre el regreso de los judíos de su exilio y bueno, regresan de esa cautividad en la que ellos habían estado hace mucho tiempo. Y yo aquí tengo una versión del Salmo 126 de la Biblia de Message que dice así, me gusta mucho y se los quiero compartir. Dice: parecía un sueño demasiado bueno para ser verdad, cuando Dios devolvió a los exiliados de Sión. Reímos, cantamos, no pudimos creer nuestra buena suerte. Éramos el tema de conversación de las naciones. Dios fue maravilloso para nosotros,
somos un pueblo feliz. Y ahora, Dios, hazlo de nuevo. Trae lluvia a nuestras vidas asoladas por la sequía. Para aquellos que plantaron sus cosechas con desesperación, gritarán sí en la cosecha. Así, los que se fueron con el corazón apesadumbrado, volverán a casa riendo con brazos llenos de bendición. Sí, estos eran los judíos que habían regresado de esta cautividad. Y en esta tarde nosotros vamos a estar meditando unos pasajes de los libros de Esdras y Nehemías que narran ese regreso de los judíos, ¿sí? Y vamos a ver, porque Dios nos quiere enseñar que Él siempre está presente, que Él siempre está cercano a nuestras vidas, nunca está lejos, Él conoce nuestro corazón, pero que sobre todo su palabra es fiel y que se cumple cada cosa que Él ha dicho. Vamos a Ezequiel 12:25 que nos dice, porque yo el Señor hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Mateo 5:18 nos lo vuelve a confirmar cuando Jesús dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y hermanos, cuánta paz y cuánto consuelo debe darnos que su palabra no pasará. Debemos estar nosotros en este tiempo seguros que esa palabra es como una antorcha encendida en un lugar oscuro, porque en estos días los tiempos son oscuros y son malos, pero nosotros estamos firmes que esa palabra es fiel, se cumplirá y es confiable. Ahora, para ponerlos un poquito en el contexto de lo que vamos a estar meditando en esta historia a través de los libros de Esdras y Nehemías, vamos a ver que este pueblo había pasado 70 años en cautiverio, ¿sí? Debido a su idolatría. Pero Dios había dicho en este tiempo que ya había llegado la hora, ¿sí? Que ellos ya era tiempo de que regresaran a su tierra, ¿sí? Ellos habían sido esta situación o el imperio que Dios había usado para dar esa corrección y esa disciplina al pueblo de Israel por su idolatría, había sido el pueblo de Babilonia. Y el pueblo de Babilonia los había llevado lejos de su tierra y había destruido todo cuanto los judíos tenían. El templo, que era el lugar de su adoración, había saqueado ese templo, lo había dejado en ruinas, ¿sí? Y bueno, sus casas y todo fueron llevados al exilio. Pero había un tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Vayamos a Jeremías 29:10, porque en Jeremías 29:10 dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Sí. Bueno, y en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Sí, Dios está usando a un rey pagano, ¿sí? Para cumplir sus propósitos y su palabra. Y vemos aquí despertando al corazón del rey, pero no solo al corazón del rey, sino también a los principales líderes de Israel, para que se cumpla su propósito y su voluntad. Y no solo el corazón del rey está en manos de Dios, también está el tuyo, está el mío y el de cada miembro de nuestra familia, para que se cumpla la obra de Dios en cada uno.
Y bueno, se dice que los que regresaron eran aproximadamente 50,000 personas, ¿sí? Las que iban a regresar a Jerusalén, liderados por Zorobabel y Jesúa el sacerdote. Esto lo podemos encontrar en Esdras 2, del 64 al 65, cuando dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, eran de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, las cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras, ¿sí? Y todos ellos iban con una sola meta: reconstruir el templo de Jehová. Y sabes que aquí también, meditando en su palabra, nos damos cuenta que ellos no regresaron con las manos vacías. El Señor les restituyó todo lo que el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, les había quitado, ¿sí? Ellos regresaron con las manos llenas. Dice en Esdras capítulo 1, versículos del 7 al 11, que el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400, y todos los hizo llevar Sesbazar para los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Vemos ahí a Dios guardando a su pueblo con provisión, ¿sí? Esdras y Nehemías, los varones de los que vamos a estar platicando esta tarde, dice que eran varones que Dios usó para la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén. Y bueno, podríamos explicarlo de esta manera porque Esdras era un sacerdote, era un escriba obediente de la ley de Dios, y él se encargó de levantar esas murallas espirituales, enseñando a sus hermanos. Y Nehemías también, otro varón temeroso de Dios, él se encargó de levantar estas murallas físicas. Y vamos a estar hablando sobre eso en esta tarde, ¿sí? Esdras era un hombre obediente a la ley de Dios, la estudiaba, la enseñaba a sus hermanos. Recordemos que ellos habían estado 70 años fuera de sus costumbres, de los mandatos de Dios. Y si me quiere acompañar ahí en Esdras 7:10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Nehemías, por su parte, era de los que habían decidido quedarse en el exilio, y era un hombre, un líder nato, buen organizador y administrador, y Dios le había dado gracia y favor. Él servía era el copero del rey. Él vivía en Susa, en la capital del imperio persa, ¿verdad? Y bueno, ambos eran hombres temerosos de Dios, pero ellos tenían muy claro en su corazón que esta obra que Dios había puesto en su corazón solamente la iban a realizar con la ayuda de Dios. Y bueno, en esta tarde yo quiero mostrarte 4 puntos que, estudiando estos dos libros históricos, Dios me mostró algo. Y bueno, el primero es la construcción del altar. Cuando los judíos llegaron a sus casas, todas estaban derrumbadas, todo estaba triste y abandonado. Ese lugar tan fastuoso que había sido el templo de Salomón, con sus hermosas cortinas, con sus esquinas labradas como las de un palacio, con todos sus utensilios de oro, ya no había nada. Ya todo estaba desolado y triste. Sí, todo era ruinas, no había nada. Pero a mí me impactó ¿qué es lo que hizo el pueblo
cuando llegó, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos iniciaron con la restauración del altar y del culto. Vayamos a Esdras 3, del 1 al 2. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y reedificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Sí, lo primero que ellos pusieron en su corazón fue edificar el templo. Ellos ya habían aprendido la lección. Sí, ellos habían sido arrojados de su tierra. Sí, y hoy querían hacerlo diferente. Hoy querían iniciar dando gracias a Dios y poniendo y ofreciendo todo aquello que Dios, como Dios lo había establecido, ¿sí? Y bueno, poniéndolo en contexto, hoy nosotros estamos pasando por tiempos muy difíciles, ¿sí? Donde hay relaciones rotas entre padres e hijos, ¿sí? Hermanos, hermanas, quizá hayas perdido el trabajo, tu casa, familias, pero ¿sabes qué? En esta tarde Dios te está diciendo, levanta un altar a Dios, busca a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Él quiere reconstruir esas relaciones que quizás estén rotas, ¿sí? Y hoy Él te dice que Él puede restaurar, Él tiene el poder para poder restaurar. Y es el tiempo de preguntarte también, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Me estoy edificando en su palabra? ¿Estoy ocupándome de levantar ese altar en mi corazón hacia Dios? ¿Estoy fortaleciendo mi vida espiritual en este tiempo? ¿Sí? Y bueno, y si tú dices, bueno, pero ¿cómo puedo hacerle? Yo te digo en esta tarde, lee la palabra de Dios, lee y reléela y vuélvela a leer una vez más, porque es aquí donde están las verdades de Dios y como estamos estudiando y estamos aprendiendo, Él cumple su palabra. Y una vez que esta la lees y la estableces como una verdad en tu corazón, ¿sí? Ahí está para ayudarte a restaurar aquello que está roto. Ora al Señor, pon delante de Él cada petición de tu corazón, derrama tu corazón delante de Él en agradecimiento. Y si tienes dolor, también tu dolor. Canta alabanzas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y lo puedes hacer solo o puedes levantar ese altar familiar, ¿sí? Con tus hijos, con tus sobrinos, con tus hermanos, con quien tú estés. Es el tiempo, es ahora cuando lo debemos de hacer. Y mira, Dios se va a manifestar por medio de su Espíritu. Y porque es una promesa que Jesús nos dejó en Mateo 18:20 cuando dice, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El segundo punto que quiero ver en este tiempo, en esta tarde, es la colocación de los cimientos del templo. Dice que había pasado un tiempo, ¿sí? Y fue en el segundo año cuando comenzaron a colocar los nuevos cimientos del templo. Y dice que puso Zorobabel a todos los levitas y sacerdotes para que alabasen a Dios y se hizo gran alegría. Y lo podemos leer en el Esdras 3, del 10 al 13. Y esto a mí me impactó mucho. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas
y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y aquí los vemos haciendo todo de acuerdo a como Dios lo había establecido. Y dice, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y ojo con este versículo que voy a leer a continuación, dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Hermano, a mí me impactó estar leyendo, cuando estaba leyendo esta escritura. Y sí, puedo entender que los sacerdotes estaban llorando porque ellos veían lo que se estaba levantando y decían, no, esto no se parece en nada a lo que teníamos anteriormente cuando teníamos ese gran templo de Salomón y veían los cimientos que se echaban y decían, no, esto no es nada parecido a lo que nosotros teníamos. Pero estaba otra generación que nunca había visto el templo y ellos gritaban y ellos adoraban y estaban felices, dice. Y ¿sabe qué? Me puse a meditar en este tiempo y bueno, Dios está poniendo nuevos cimientos en este tiempo. Y mire por qué le digo esto. En este año, se me invitó a servir en la Cumbre Global de Liderazgo, en el área de peticiones de oración. Y bueno, tuve la oportunidad de ver lo que Dios estaba haciendo. La pandemia no detuvo la obra de Dios, ¿sí? Y Él puso nuevos recursos. Hubieran visto ustedes, estaba una sala llena de pantallas, de computadoras, Dios haciendo cosas nuevas. Pero ¿saben qué me impactó más a mí? Ver el corazón de esos jóvenes que estaban con una alegría, con un gozo de servir, viendo lo que estaban. Cada cosa que ellos hacían era una algarabía y ya se hizo esto, ya se hizo aquello. Era una alegría que contagiaba a todos, ¿sí? Y bueno, en ese tiempo, yo no los escuché jamás decir, ¿te acuerdas del año pasado? Qué bonito era, tanta gente, 200 gentes. No, ellos estaban enfocados en lo que Dios estaba haciendo ahora, en lo nuevo, en lo que Dios les estaba permitiendo hacer, ¿sí? Y eso a mí me dejó de verdad impactada. Oh, Señor, gracias, porque tú siempre estás haciendo cosas nuevas. Y lo mismo lo veo con las reuniones de Zoom, de los grupos de hogares con visión. Cómo tenemos la oportunidad de conectarnos con hermanos en diferentes puntos de la República, pero con hermanas desde Colombia, desde Estados Unidos. Y yo me maravillo de mi Dios, porque Él es un Dios fiel, un Dios, sí, que siempre está haciendo cosas nuevas. Y te damos gracias, Dios, por tu fiel amor y tu misericordia, Padre, porque contigo siempre lo mejor está por venir. Y bueno, vamos al punto número 3. Levanta muros de protección. Se dice que los muros en la antigüedad eran usados para proteger y defender a las personas que vivían en las ciudades. Y aquí vamos a irnos al libro de Nehemías, ¿sí? En el libro de Nehemías vemos que
que él, como les dije, él se había quedado en la capital de Susa sirviendo como copero del rey. Entonces llegan sus hermanos de Jerusalén y él pide noticias y dice, a ver, ¿cómo están? Platícame, ¿cómo están mis hermanos? Pero le llegan malas noticias y dice que él se quebranta, ¿verdad? Porque él sabía lo importante que eran las murallas para el pueblo. Las murallas los protegían, las murallas los mantenían seguros y bueno, dice ahí vamos a leerlo, está en Nehemías 1, del 3 al 4. Él sabía que el no tener murallas ponía al pueblo en una situación muy vulnerable. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y bueno, esos muros que son una seguridad, ¿verdad?, para el pueblo, poniéndolo nosotros en nuestra vida, pues a veces tenemos muros de seguridad, ¿verdad? Ponemos nuestra confianza en el trabajo, quizá en ahorros, ¿sí? Esa es tu seguridad, ¿verdad? O de relaciones, de confianza, de alguien que haya roto tu confianza y quizá esos muros hoy han sido derribados. Han sido derribados por diferentes circunstancias y diferentes situaciones. Pero yo te quiero decir que hoy es el momento de accionar, porque te encuentras en una situación vulnerable. ¿Y qué debemos hacer? Vamos a ver el ejemplo de Nehemías, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Él reconoció primeramente su situación, oró y ayunó, ¿sí? Nehemías reconoció que el pueblo había pecado y en su oración les recuerda a Dios sus fieles promesas y le pide gracia y favor para la obra. Nehemías 1, versículo 5, y vamos a empezar a leer desde ahí, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Y bueno, vemos aquí a Nehemías orando, ayunando y clamando a Dios, pidiéndole que le diera gracia y favor, porque él tenía en su corazón accionar, hacer algo
Dios le había puesto en su corazón, él no podía ver a su pueblo en esas condiciones. Y bueno, Dios le concede la ayuda porque él se preparó, él va delante del rey y cuando le expone al rey la situación, ¿sí? Él le concede lo que le había pedido. La buena mano de Dios estaba con él, porque dice en Nehemías 2:8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Es necesario, si hoy te encuentras pasando una situación difícil, es que vayamos delante de Dios y reconozcamos nuestra situación, ¿sí? Si hemos tomado malas decisiones y hemos pecado, dice la palabra que abogado tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Y es arrepentirnos. Y bueno, Dios es el único que puede restaurarnos y ayudarnos a levantar estos muros de seguridad, de confianza y de protección, porque lo dice en su palabra, Él es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Pero ¿sabes qué? Requiere algo. Requiere que nosotros también nos levantemos y accionemos, pongamos manos a la obra y nos preparemos, ¿sí? Dios está ahí para ayudarnos. Hoy tenemos y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para poder hallar pronto auxilio, gracia, favor, misericordia, lo que necesitemos. Dios es el que va a levantar nuestros muros, Él es el que nos protege, pero necesitamos accionar nuestra fe. Nehemías reaccionó su fe, era un hombre de fe y él halló gracia y favor delante del rey. Y quiero decirte que es una obra maravillosa, levantó los muros en 52 días, él ya iba y sabía porque Dios le había puesto eso en su corazón. Levanta tus muros en esta tarde, Dios puede hacerlo, Él es tu escudo alrededor de ti y es muro y antemuro. Número 4. Cuando empiezas a edificar, la oposición es inevitable. Tanto Esdras como Nehemías tuvieron que enfrentar oposición. Y vamos a aprender de estos varones que nada hicieron en sus fuerzas. Su fe y su confianza estaba en Dios. Y mira, yo te digo, cuando tú decides obedecer a Dios y vivir bajo sus preceptos, vas a tener oposición, va a haber resistencia. Tenemos un enemigo, el enemigo de Dios y de nuestras almas, que no nos va a dejar en paz. Y que de las amenazas y de las estrategias que Él levanta contra nosotros. Y vamos a estudiar en el libro de Esdras, nos vamos a regresar a Esdras, al capítulo 4, del 23 al 24, cuando ellos tuvieron que cesar la obra de la construcción del templo porque estaban siendo amenazados, siempre estuvieron siendo amenazados para que la obra no se hiciere. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsa, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. La obra cesó por muchos años, hermano. Y bueno, yo sé que parece que en algunas situaciones de nuestra vida parece que decimos, no, yo ya no tengo el favor de Dios, mira cómo los malos están prosperando, prosperan lo que hacen, y los que queremos hacer la voluntad de Dios enfrentamos muchas dificultades. Pero hoy, esta tarde, tenemos que reconocer que Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos
y que Él tiene un tiempo señalado para todo. Y aunque nosotros no lo podamos ver, no lo podamos entender, Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros, no importando las circunstancias por las que estemos pasando. Tengamos ánimo en la palabra de Dios. Esta palabra es de ánimo, porque miren, en el capítulo 5 dice que se llegó el tiempo de continuar con la obra. Dice en el versículo 1, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino Tabná, gobernador del otro lado del río, y Setar, Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos judíos y no les hicieron cesar. Sí, estamos viendo, Dios cumplió su palabra, la protección de Dios estaba con ellos y la obra continuó a pesar de los enemigos, a pesar de la oposición, a pesar de la resistencia. Y te digo una cosa, ¿podemos nosotros también confiar en Dios? Mira, hermano, nosotros somos la obra maestra de Dios. Él está trabajando en nuestras vidas. En Efesios 2:10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios no desampara la obra de sus manos. Tú eres la obra de sus manos. Yo soy la obra de sus manos. Él es fiel y va a cumplir sus propósitos eternos en cada uno. Nos corresponde es caminar en la fe y la confianza puesta en Jesús. Y no tengamos temor por la oposición, no tengamos temor por lo que pueda venir. Dice primera de Juan 4:4, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bueno, entonces vimos estos 4 puntos. Levanta un altar, coloca los cimientos, levanta tus muros y sí, vas a tener oposición, pero Dios está contigo. Hermanos, en este tiempo de prueba, de pandemia, es un tiempo de reconstruir, de reaprender y de valorar nuestra fe en Dios que ha sido probada y fortalecida. Dios en esta tarde nos está llamando a fortalecer nuestra comunión, que levantemos un altar de adoración en nuestro corazón, que ese altar de adoración también es nuestra obediencia. Que nuestro cimiento y fundamento sea Jesús. Él es nuestra roca de nuestra salvación. Sí, Jesús nos defiende de los enemigos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él es nuestro muro de protección. Y también Él nos promete en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿No son estas unas gloriosas promesas? Y bueno, que así como los peregrinos
que regresaban. Que nuestra boca en esta tarde se llene de alegría y nuestra lengua de alabanzas, porque grandes cosas está haciendo el Señor en nuestras vidas y que otros puedan verlo también en nuestras vidas, que podamos manifestar ese amor de Dios. Y yo te dejo una pregunta para terminar. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que han sido destruidas y necesitan ser reconstruidas? Dios es el restaurador por excelencia. Llévalo a Dios y Él te va a ayudar. Bueno, vamos a orar, hermanos, y espero que esta meditación les haya sido de bendición como lo fue para mí. Gracias, Padre, te damos en esta tarde por tu palabra que nos ayuda y nos confronta. Te pedimos, Señor, que nos examines y nos muestres qué necesitamos reconstruir y lo traigamos delante de ti, porque tú eres el experto restaurador de vidas. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta tarde para que tú les fortalezcas y afirmes en tu palabra y porque tu buena mano siempre esté sobre nosotros para protegernos. Te damos gracias porque tú eres un Dios que no miente. Tu palabra es verdad y tu palabra se cumple. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga.